Lalo, el lápiz amarillo, mira la hoja en blanco y tiembla de miedo. Lalo vive en un estuche, encima de una mesa de madera. Es un lápiz nuevo, con la punta brillante y una goma rosa en la cabeza. Hoy es su primer día en la escuela. Hoy va a dibujar por primera vez. La hoja blanca es muy grande. Lalo la mira y la mira. La hoja está vacía, sin una sola línea. ¿Qué voy a dibujar?, piensa Lalo. ¿Y si lo hago mal? Lalo tiene miedo. Sus amigos dibujan muy bien, pero él nunca ha dibujado nada. Tiene miedo de equivocarse. Tiene miedo de la hoja blanca y grande. Por eso no quiere ni empezar. Dibujar es muy difícil, piensa Lalo. ¿Y si mi dibujo es feo? ¿Y si todos se ríen de mí? El pequeño lápiz amarillo no quiere intentar. Prefiere quedarse quieto y callado en el estuche. Así nadie ve sus errores. El sol entra por la ventana y calienta la mesa. La mesa está llena de colores y de papel. Es un día perfecto para dibujar. Pero Lalo sigue temblando frente a la hoja en blanco. Lalo respira despacio. Solo es una línea, se dice. Solo tengo que intentar una vez. Pero el miedo es más fuerte que él. Lalo no se mueve. ¿Qué va a dibujar Lalo? A su lado, los lápices de colores dibujan cosas preciosas. El rojo dibuja una manzana. Lalo los mira con miedo. El lápiz rojo dibuja una manzana redonda y brillante. Mira qué fácil, dice el rojo. Hace una línea, y otra, y ya está. La manzana parece de verdad, buena para comer. El rojo dibuja sin ningún miedo. El lápiz azul dibuja el mar con muchas olas. El verde dibuja un árbol grande, lleno de hojas. Todos dibujan rápido y contentos. Todos saben dibujar, menos el pobre Lalo. Lalo mira los dibujos de sus amigos y se siente muy pequeño. Yo no sé hacer eso, piensa. Yo no sé dibujar nada de nada. El miedo crece y crece dentro de él. Quiere salir corriendo y esconderse. ¿Por qué no dibujas, Lalo?, pregunta el lápiz rojo. Lalo no contesta nada. Tiene la punta apoyada en la hoja, pero no se atreve a moverla. Tiene demasiado miedo. Los otros colores siguen dibujando flores, casas y soles amarillos. El papel se llena de dibujos alegres y bonitos. Solo la hoja de Lalo sigue blanca, vacía, sin nada de nada. Lalo quiere dibujar como ellos. Quiere hacer una manzana, un mar, un árbol grande. Pero cada vez que lo intenta, el miedo lo detiene. No puedo, dice muy bajito. No puedo dibujar, no puedo. Entonces llega Gomita, la goma de borrar. No tengas miedo, Lalo, le dice con una sonrisa. Si te equivocas, yo te ayudo. Gomita es pequeña, rosa y muy suave. Vive al lado de Lalo, dentro del mismo estuche. Siempre tiene una sonrisa grande y amable. Te he visto temblar, le dice. ¿Qué te pasa, amigo? Lalo agacha la punta, muy triste. Tengo miedo de dibujar, dice Lalo en voz baja. Mis líneas van a salir torcidas. Mi dibujo va a ser muy feo. Gomita lo escucha con paciencia y con mucho cariño. Todos se equivocan al principio, dice Gomita. Hasta el lápiz rojo se equivocaba mucho antes. Pero él intentó una y otra vez. Por eso ahora dibuja tan bien. Nadie nace sabiendo, Lalo. ¿Y si lo hago mal?, pregunta Lalo. Entonces yo borro y empezamos otra vez, dice Gomita. Para eso estoy aquí, a tu lado. Equivocarse no es malo. Es parte de aprender. Lalo escucha a su amiga y se siente un poco más valiente. El miedo sigue ahí, pero ahora hay algo más fuerte que el miedo, las ganas de intentar. ¿De verdad me vas a ayudar?, pregunta. Claro que sí, dice Gomita. Tú dibuja, y yo borro lo que no te guste. Los dos somos un equipo. Lalo respira hondo. Mira la hoja blanca. Por fin va a intentar dibujar. Lalo cierra los ojos y mueve la punta sobre el papel. Hace una línea, y otra más. Pero cuando mira, solo ve un garabato. La primera línea sale torcida.
La segunda sale demasiado larga. La tercera se cruza con las otras dos. Lalo aprieta los ojos y sigue moviendo el lápiz, temblando de miedo. Le tiemblan las dos manos. Lo sabía, piensa Lalo. Es horrible. Es solo un garabato feo y torcido. Quiere parar. Quiere esconderse en el estuche. El miedo vuelve, más grande que antes. Tranquilo, sigue dibujando, dice Gomita a su lado. No mires todavía. Un dibujo no se hace con una sola línea. Sigue moviéndote, poco a poco, sin miedo. Lalo respira y continúa. Lalo hace un círculo grande. Hace unos rayos alrededor del círculo. Hace una curva aquí, un puntito allá. No sabe qué está dibujando. Solo sigue moviendo la punta, con los ojos casi cerrados. La punta corre sola por el papel. Algunas líneas salen mal y Gomita las borra con mucho cuidado. Otras líneas se quedan. Poco a poco, en la hoja empieza a aparecer una forma. Pero Lalo todavía no se atreve a mirar. ¿Ya puedo mirar?, pregunta Lalo con miedo. Ya casi, dice Gomita. Una línea más, la última. Lalo hace la última línea, cierra los ojos muy fuerte y pregunta, ¿qué he dibujado? Lalo abre los ojos despacio. En la hoja hay un sol enorme y amarillo, con una gran sonrisa. El garabato se ha convertido en un dibujo precioso. Lalo no se lo puede creer. ¿Esto lo he hecho yo?, pregunta. Claro que sí, dice Gomita, muy contenta. Tú lo dibujaste solito. Yo solo borré un par de líneas torcidas. El dibujo es tuyo, todo tuyo. El sol del dibujo brilla en el centro de la hoja. Tiene rayos largos y dos ojos alegres. Es un sol amarillo y brillante, igual que Lalo. Me gusta, dice Lalo. De verdad me gusta mucho. Ahora Lalo ya no tiene miedo. Quiere dibujar más y más. Dibuja una nube blanca, dibuja una flor roja, dibuja una montaña verde. Cada línea le sale mejor que la anterior. Qué divertido es dibujar sin miedo. Los otros lápices se acercan a mirar el dibujo. Qué bonito, Lalo, dice el rojo. No sabías dibujar y mira ahora. Lalo sonríe feliz. Por fin se siente uno más del estuche. Ya no tiene miedo de nadie. Lalo y Gomita siguen dibujando juntos toda la tarde. Un sol, un mar, un jardín lleno de flores de colores. La hoja blanca ya no le da miedo. Ahora es el lugar favorito de Lalo. Lalo aprendió algo muy importante, no hay que tener miedo de intentar. Equivocarse es parte de aprender. ¿Y tú, qué vas a dibujar hoy?